Hola, buenas tardes a todas y todos. Como en Twitter habéis dicho que queréis una explicación sobre la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista en las Cortes Generales en materia de amnistía, pero que preferís un vídeo a un post tradicional de blog, vamos a intentar hacerlo en vídeo en 5 minutitos y así os trato de identificar lo que creo que son los aspectos más importantes de esta proposición de ley orgánica de amnistía que han titulado como para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Primer elemento esencial. La proposición tiene una exposición de motivos larguísima. Hay más exposición de motivos, más de 10 páginas que de articulado. Esta exposición de motivos se ha entendido en el debate público previo que era clave para determinar la constitucionalidad o no de la norma. Evidentemente no es así. La constitucionalidad de la norma depende de su contenido. Es cierto quizás que en la exposición de motivos puede haber una serie de razones que convenzan de la constitucionalidad y a partir de ahí, si efectivamente estas razones convencen y se detecta que no hay una arbitrariedad y se puede explicar y reluce en esa exposición, a lo mejor es más fácil esta aceptación. Pero evidentemente la clave es el contenido, no la exposición. Dicho lo cual, la exposición está bien hecha. Incluso las personas más críticas con esta amnistía reconocen que la ley está currada, está trabajada y la exposición da un repaso a las posibilidades de amnistía en ordenamientos comparados, en tratados internacionales, que la aceptan con normalidad. La prueba de que la aceptan con normalidad es que establecen situaciones, casos en que está prohibida una ley de amnistía, por entender que ahí sí que estaría vedada crímenes de lesa humanidad, torturas. Y eso significa que se acepta para los demás. Explican por qué en la Constitución española no hay ningún problema para que haya una ley de amnistía. En una línea parecida, en algunos casos, al vídeo, tenéis en la descripción del vídeo el enlace al vídeo que tenéis también en este canal anterior sobre esa compatibilidad con la Constitución española de una posible ley de amnistía. Y más o menos la explicación es parecida en el sentido de que, bueno, esto es una competencia del legislador y el legislador, siempre y cuando lo haga sin afectar a la separación de poderes, y no se le afecta por establecer cuestiones que puedan ir contra lo que ha dicho antes un poder como el judicial. Esto es absolutamente normal, pasa muchas veces en nuestro ordenamiento jurídico. Afectaría la división de poderes si se arrogara funciones judiciales, que no es el caso. O, por ejemplo, si no es discriminatoria o arbitraria, y esto pasaría si tratara de forma distinta a personas que están en una misma situación, lo cual tampoco es el caso. Entonces, hace un esfuerzo explicativo, e insisto, también además pone ejemplos comparados de países donde esto también se da, donde también, como en España, aunque haya un silencio constitucional, se han aceptado amnistías, pone ejemplos de casos en los que tenemos amnistías recientes en otros países. En definitiva, hay un cuidado esfuerzo para intentar que quede clara esta constitucionalidad, que a juicio obviamente de los proponentes es evidente y va de suyo, y para que los tribunales acepten con más naturalidad en su ámbito de aplicación esta ley. ¿Lo harán? Ya lo iremos viendo. Segundo elemento esencial. El segundo elemento esencial y muy interesante es el ámbito objetivo de la ley, es decir, dónde entiende la ley que están las conductas que va a amnistiar. Y aquí, frente a textos anteriores, lo que vemos es un esfuerzo enorme de los proponentes por tratar de definir muy bien que van a quedar amnistiados no solo los actos que se refieren a la consulta del 9 de noviembre del 2014 y del 1 de octubre de 2017 y todas las preparaciones y todas las situaciones alrededor de estas consultas, sino que para evitar conflictos, a continuación hay un listado de actos concretos que se trata de decir sí o sí entrarán y que cubren un poco todo lo que se refiere a la intención de reivindicar o promover o procurar la secesión de la independencia de Cataluña entre las fechas propuestas por la amnistía, que van de 2012 a 2023, los actos directamente relacionados con la convocatoria y realización de esos cementerios, esas consultas, esos referéndums, los actos de desobediencia, cualquiera que haya sido la naturaleza, derivados de la protesta, derivados de la reivindicación, pero también de la propia realización de estas actuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un intento de ceñir mucho aquí para que los tribunales no puedan decir, no, es que esto no está cubierto por la ley de amnistía. Y también, muy interesantemente, luego hay un artículo 2 con una serie de exclusiones que siguen los tratados internacionales. Lo que los tratados internacionales dicen que no se puede amnistiar, delitos que van contra la vida, dolosos, delitos de torturas, delitos de lesa humanidad, delitos en los que hay motivaciones racistas o gravemente discriminatorias, todo esto no va a poder ser amnistiado. Y en ese sentido, la ley es interesante porque trata de ser muy estricta y de ceñirse tanto al consenso internacional como a una definición lo más precisa posible de todas las conductas para que no haya dudas respecto de su intención de que se aplique a todas ellas. A partir de aquí, ¿qué tenemos en la norma? Tenemos la directa proyección de estas ideas sobre los distintos procedimientos que se van a amnistiar. Y es interesante resaltar que esta amnistía propuesta por esta proposición de ley no va solo a afectar a la responsabilidad penal
es decir, a los delitos, sino también a las responsabilidades, por ejemplo, administrativas, es decir, sanciones administrativas, a las responsabilidades disciplinarias a trabajadores públicos y también a aquellas responsabilidades de tipo contable, las famosas responsabilidades contables que ha ido derivando, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. En este sentido, es llamativo que, si bien la penal se extingue en cualquier caso, en cualquier fase y en cualquier situación de los procedimientos pasados, presentes, futuros, respecto de las multas, si ya han sido abonadas, dice en cambio el artículo 7.2 que no se devolverán, y el 8.1 respecto de la responsabilidad civil y contable dice que las que ya han sido declaradas, abonadas y son procedimientos cerrados, tampoco se pueden anular si ya hay una sentencia o resolución administrativa firme y ejecutada. Es curioso que aquí, de alguna manera, da la sensación de que los proponentes no quieren reabrir ese pasado. Esto es algo que ocurre cuando estamos hablando de la retroactividad penal favorable, es decir, hay algo que era delito y en el futuro resulta que una ley dice esto que deje de ser delito. Entonces esto hace que los procedimientos en curso decaigan, pero no te permite que una persona que ha estado unos años en prisión deje de estarlo, porque ya lo estuvo. Y entonces se considera que análogamente tampoco hay que devolver las multas si esas ya estaban ejecutadas y había sentencia firme, procedimientos firmes al respecto. Claro, lo que ocurre es que una amnistía no es exactamente lo mismo y llama un poco la atención en este caso esta exclusión. A partir de aquí, la ley de amnistía ya establece cuestiones de procedimiento, cuestiones más, si queréis, técnicas. Me interesa destacar sobre todo una última idea, y la idea es: ¿pueden los jueces negarse a aplicar esta ley? Estamos viendo una revuelta de muchos estamentos judiciales, de muchas asociaciones de jueces, incluso de órganos de gobierno, de TSJs o del propio Tribunal Supremo, que están diciendo esto es un atentado al Estado de Derecho, y en consecuencia da la sensación de que no les gusta la norma y que no querrían aplicarla. ¿Se pueden escapar? Bien, hay básicamente dos formas de hacerlo. La primera es decir que una conducta no está cubierta por el artículo 1, aunque manifiestamente lo esté, pero como siempre el derecho es interpretativo, probablemente tienen posibilidades de hacerlo. La verdad es que algunas serían más burdas, otras menos, no sería muy elegante, pero a lo mejor lo vemos. Y evidentemente respecto a algunos casos límite vamos a tener discusión, ¿no? Los famosos casos que se integran en la idea de lawfare, que habrá quien dirá, no, es que yo estoy procesado, aunque aparentemente sea por algo que no está relacionado con el proceso, en realidad tiene que ver con que yo era una persona relevante en el proceso y han aprovechado eso para ir a por mí. Bueno, aquí vamos a tener discusión, pero incluso en casos que no son de esta naturaleza podemos ver algunas ideas, algunas actuaciones judiciales que intenten excluir. Y sobre todo estamos empezando a ver ya un discurso que dice, no, es que esta ley es un atentado al Estado de Derecho tal que va contra los principios del Tratado de la Unión Europea, los principios del artículo 2, que hablan de Estado de Derecho, de principio de legalidad, de no arbitrariedad de los poderes públicos. Es verdad que el derecho internacional y el derecho europeo se aplica directamente sobre el español y los jueces pueden inaplicar normas españolas que vayan directamente contra el derecho europeo. Pero también lo es que eso se refiere, y lo ha dejado claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a normas claras, normas directas que supongan una colisión clara. No a una interpretación principalista basada en esos principios tan generales que permitirían, si estuvieran al albur de la determinación de lo que en cada caso considera un juez, que es el principio democrático, el principio de legalidad o el principio de responsabilidad y independencia en la actuación no discriminatoria de los poderes públicos, quedaría todo al albur de una interpretación subjetiva del juez. Entonces esto ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reiteradamente, que esto tiene que ser una interpretación que corresponde a los órganos europeos. ¿Podemos ver, sin embargo, a tribunales españoles amparándose en esto para intentar inaplicar normas? Pues a lo mejor lo vemos. Y si lo vemos, tendremos un conflicto constitucional grave, veremos a lo mejor incluso a Carles Puigdemont entrando en España pensando que está cubierto por la ley de amnistía y algún juez que lo intente detener. Esto generará un conflicto, generará problemas de legitimidad del propio sistema y del propio Poder Judicial en España. Es de esperar que la propia dinámica de recursos haga que se solucione de forma normal, aunque a lo mejor a alguien le acaba a tocar pasando alguna noche en prisión provisional sin merecerlo, según ha considerado el legislador, pero la lógica de esta ley es que evidentemente este tipo de actuaciones han de quedar amnistiadas y esperemos que así, si finalmente se aprueba la ley, lo entiendan los tribunales que están para aplicar las leyes que el Parlamento ha aprobado siempre y cuando no hayan sido declaradas inconstitucionales. Estos son los puntos esenciales de la proposición de ley del Partido Socialista que se va a debatir a partir de ahora. Espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Hasta otra. Adiós.